Hola a todo el mundo. En el episodio de hoy, de aquí de Dani Cultura, voy a tocar un tema, de hecho ahora mismo no sé ni cómo voy a titular el episodio. Vosotras y vosotros ya lo sabréis, habida cuenta de que ya habré editado y habré procesado todo esto. Pero voy a tocar un tema que se fundamenta en todos esos pequeños secretos, esas pequeñas rutinas que acontecen muy cerca de nosotros y de nosotras, ahí al lado, en ese bosque que todas y todos sabéis que está cerca, más o menos cerca de vuestros hogares, pues ahí ocurren cosas increíbles y que están, pues como digo, muy cerca, son muy rutinarias. Y es cierto que a día de hoy, como de hecho podéis comprobar ya en el canal del YouTube de Dani Cultura, se puede ver medianamente de manera más o menos fácil a través de fototrampeos y cosas así, pero ponerle voz a todas esas historias, bueno, pues eso es lo que voy a intentar hoy, así que sin más y sin menos, empezamos. Hola a todo el mundo, bienvenido, bienvenida a Dani Cultura. El podcast que, con una visión permacultural, va a tratar diferentes temas que seguro que te van a interesar. El proyecto nace en un canal del YouTube del mismo nombre. Te invito a que te suscribas. Espero que estéis muy a gusto y vamos allá. Bueno, como os he dicho hace un momento, hola a todo el mundo, bienvenidas y bienvenidos a Dani Cultura, a este espacio de divulgación permacultural y de divulgación medioambiental, de naturaleza. Supongo que hayáis observado la constante evolución del proyecto de manera sutil, de manera orgánica. No es nada forzado, va fluyendo. Siempre os digo que, sin lugar a dudas, hay unas éticas que lo presiden todo, tanto en este proyecto que inicié ya hace algún tiempo, como en mi vida en general. El cuidado del planeta, el cuidado de las personas y el reparto justo, capitanean todos aquellos temas que emprendo, porque si sigo la senda que marcan estas éticas permaculturales, para mí el camino es más claro, es más fácil de seguir. He ido tocando temas de todo tipo, sobre todo aquí en el podcast. En el canal del YouTube quizás me circunscribo más a huerto, a permacultura, a naturaleza, pero como digo, aquí en el audio, esta manera de comunicar más íntima, más trabajada, en esta vía de comunicación que tengo con vosotras y con vosotros, amplío más el foco y puedo alumbrar más temáticas. Los temas han ido evolucionando y mi manera de crear los contenidos también. De unos pequeños apuntes en unas hojas de cuaderno pasé a unos folios más trabajados. Sin embargo, los archivos informáticos finalmente tomaron el protagonismo, sobre todo porque me resulta más fácil ir recopilando información y porque los ruidos del ir y venir de las hojas del cuaderno o de los folios se acababan colando en las grabaciones y el resultado del audio pues no me convencía del todo. Como veis, el contenido, las formas y las maneras de producir el podcast han ido evolucionando paulatinamente, poco a poco y casi sin darnos cuenta, ni vosotras ni vosotros al otro lado del micrófono, ni casi yo después del tiempo. Todo en este mundo va teniendo una evolución, y más si nos referimos a todas esas cosas que pasan en la naturaleza, esa naturaleza que poco a poco ha ido ganando peso en los contenidos de Dani Cultura y que, sinceramente, desde el principio, al empezar a grabar vídeos en YouTube y podcast,
de una forma u otra sabía que estos asuntos acabarían aflorando, ya que para mí la naturaleza siempre ha tenido un peso muy significativo en todo lo que me ha envuelto en la vida. Tal es así que os voy a contar una cosa. Aquí empieza una anécdota de Dani. Hace ya unos cuantos años, más de los que me gusta reconocer porque uno va cumpliendo años de manera inexorable, me fui a vivir a la gran urbe que es Londres. Mis motivaciones fueron el no saber qué hacer con mi vida en aquel momento, el mejorar el inglés y la búsqueda de aventuras, quizás. De hecho, marché un poco de esa manera, a la aventura. Entre turno y turno de trabajo de la disparatada discoteca en la que trabajé, la posibilidad de visitar de manera gratuita todos los museos de la capital inglesa fue una gran oportunidad para alguien de natural curioso como soy yo. Sin embargo, los días y semanas iban pasando y mis visitas a los parques cada vez eran más recurrentes. Esa naturaleza enjaulada dentro de unos límites urbanos, si bien puede calmar mucho, para mí no era lo suficiente. No sabía lo que era, pero algo me faltaba y algo me sobraba. ¿Qué gran ciudad es Londres? Con toda esa cantidad de rincones por los que perderse, pero como digo, había algo que me faltaba y no sabía lo que era. Precisamente en uno de esos paseos por un rincón perdido, por una zona no muy céntrica, a lo lejos, pero que muy a lo lejos vi un grupo de árboles. Parecía un bosque medianamente naturalizado fuera de ese límite, esa jaula urbana que suponen las verjas de los parques. Justo en ese momento pensé que hacía muchas semanas que no veía nada natural, únicamente mecido por el viento, calentado por el sol y guiado por la ley natural y la evolución. Fue justo en ese momento cuando decidí que mi aventura londinense había acabado, un punto de inflexión más en mi evolución personal. Y los y las más habituales del proyecto Dani Cultura no estarán muy sorprendidos ni sorprendidas por estas idas y venidas, ya no de mi evolución personal, sino del propio desarrollo del tema del episodio de este podcast, porque, como bien presupondréis, no vengo a hablaros de mi época heroica ni de mis tiempos mozos, claro que no. Eso puede quedar para próximas entregas, ¿por qué no? ¿Quién sabe? Estoy pensando más bien en cómo evoluciona todo, desde el carácter de las personas hasta las temáticas de un proyecto de divulgación como este, en el que nos encontramos ahora reunidas y reunidos, pasando por la propia evolución de la naturaleza y de todas sus formas de vida. Parece que el patrón que nos encontramos en toda evolución es el constante y continuo buscar de formas, de prácticas, de maneras de hacer o de no hacer, que tiendan a ser más y más eficientes, más perfectas, si es que el concepto de perfección existe realmente, más funcionales, no sé, en una palabra, mejores. Desde aquel joven que se marchó a la aventura a Londres hasta hoy, ha habido muchos cambios, he evolucionado. Si bien hay mucho de aquel joven en mi yo actual, la cuestión es que he evolucionado mucho. Así como caminaba por la capital londinense buscando calles más y más recónditas que me contaran historias dignas de recordar y emboscadas de las que escapar, que también las hubo, de la misma forma actúo ahora cuando camino de manera habitual por los bosques de mis territorios de campeo. No soy de los que caminan por las grandes pistas forestales precisamente. Me encontraréis por los pequeños caminos casi imperceptibles que va marcando de manera sutil la fauna salvaje. Los recuerdos que puedo tener yo o puede tener Londres de mí, de la misma manera, están en los callejones, las calles oscuras, esos caminos angostos que solo buscamos la fauna silvestre. Y en esas estaba yo hace poco,
caminando por una de esas pequeñas veredas que zorros, corzos o jabalíes van dejando en medio de los territorios emboscados por los que yo merodeo. Una huella por aquí, un raspón en un árbol por allá y justo ante mí me encontré con un excremento. Pero no uno de esos excrementos que en algún vídeo os he ido mostrando, no. Uno diferente. De hecho, lo grabé, lo documenté y publiqué en el canal para ver si alguien con más conocimientos que yo pudiera concretar a qué animal pertenecía. Era grande, de más de 15 centímetros, por un lado romo, por otro puntiagudo y llenísimo de cerdas de jabalí. En lo más hondo de mi cerebro, el animal que había dejado ese excremento, ese rastro, estaba bastante claro, pero necesitaba confirmación. Un par de personas fiables me lo aclararon. Me encontraba ante un excremento de Canis lupus signatus, o lo que es lo mismo, lobo ibérico. Cuando se pasea por el monte, el propio monte, la propia naturaleza te va aleccionando poco a poco de muchas cosas, y una de ellas es el identificar rastros. Y si se tiene suficiente curiosidad, ya en casa puedes indagar y aprender los patrones, formas y costumbres de muchos de esos rastros que va dejando la fauna silvestre. Es algo sumamente interesante, al menos lo es para mí. En mis paseos por el bosque, la cantidad de excrementos que me suelo encontrar de diferentes depredadores es que es inmensa. Y eso me hizo pensar en, precisamente, cómo en un pequeño y humilde rincón de esta península ibérica, como es mi territorio de campeo habitual, en las primeras arrugas de la parte sur de la cordillera cantábrica, la cantidad de depredadores que hay es que es enorme. Y como todo y como todos en la vida, estos depredadores han sufrido una serie de adaptaciones para ser más eficiente, estar mejor dotados, ser más sigilosos, ser más astutos, en fin, en definitiva, ser mejores para hacer lo que los depredadores mejor saben: depredar. O acabamos con él ahora, o no quedará nadie para subir al helicóptero. Hay algo más. Cuando murió el hombre grande, seguramente le hirieron. Había sangre suya en las plantas. Si sangra, podemos matarlo. Y nos encontramos, dentro de los depredadores que pueden estar cerca de nosotros y nosotras, más cerca de lo que nos podemos imaginar, una serie de adaptaciones y mejoras que les facilitan mucho esa depredación. En muchas ocasiones, por no decir siempre, las formas de los propios animales, su morfología, ya nos da muchas pistas de por dónde ha ido su adaptación y cuál ha sido lo que ese cribado evolutivo, por decirlo así, ha desarrollado como su principal especialidad. ¿En qué se ha convertido tal o cual depredador en una especie de maestro en lo suyo? Y así, por ejemplo, nos podemos fijar en los hocicos de un grupo animal que ha desarrollado mucho lo que hay dentro de precisamente ese hocico, el olfato. Y estoy pensando en los cánidos, y es sencillo pensar en ellos porque tenemos cerca, muchos y muchas, un buen ejemplo de este grupo de animales, descendientes directos de un depredador colosal de este entorno por el que suelo pasear. Pienso en el doméstico perro y el silvestre lobo, pero otro ejemplo de cánido con el que comparto senderos es el zorro. Un hocico alargado rematado con una trufa. Esa nariz, normalmente negra, aunque puede tener otras pigmentaciones, y siempre húmeda. Y mantener la nariz, la trufa, siempre húmeda es de vital importancia para captar bien todas las moléculas que floten en el ambiente y así poder olerlas. Pensando únicamente en los perros domésticos,
Su extraordinario olfato les sirve para un montón de cosas, como descubrir dónde está la comida que más les gusta a pesar de que te afanes por escondérsela, en casos de perros policía, descubrir drogas y explosivos, e incluso pueden llegar a olfatear el estado de salud de sus dueñas y dueños, detectando incluso tumores. Hasta tal punto es potente el sentido del olfato de ese perro que ahora mismo está tirado en el sofá. Pero el olfato de los cánidos silvestres, lobos y zorros, también les sirve para encontrar la comida que más les gusta, claro. Lo que pasa que la comida de los animales de monte se mueve, se esconde, escapa, se puede defender y también está adaptada para no ser fácil de atrapar. Una ventaja que les proporciona a los cánidos este poderoso olfato es el hecho de no tener por qué acechar a sus presas. Su manera de cazar no se fundamenta en el arte de hacer emboscadas basadas en el acecho a los animales que forman parte de su dieta, como sí puede hacer un gato montés, por ejemplo. Los cánidos silvestres son animales muy tenaces y con bastante resistencia física, además de mucha paciencia. No son los más rápidos, aunque está claro que tampoco son los más lentos. Ahora bien, en resistencia son muy difíciles de doblegar. Ese trote lobero, que como su propio nombre indica podemos observar en los lobos cuando siguen un rastro, no lo dejan hasta encontrar el origen de ese olor que les interesa. Un paso delante del otro, prácticamente hipnotizados por eso que está detectando su pituitaria, de una manera que a nosotras y nosotros, como primates que somos, se nos escapa porque tenemos otras características. Los cánidos crean una imagen mental, una especie de mapa a través de su olfato. Se dice que se ciegan, y es que es muy cierto. El sentido de la vista podría decirse que pasa a un segundo plano. No hacen caso a nada que no sea su nariz. Van recorriendo su territorio con la nariz descifrando todo lo que ha pasado por ahí o por allá. Aquí un corzo se ha rascado, allí un zorro ha dejado una marca, aquí una garduña ha cazado un ratón y aquí un jabalí tiene una herida y va sangrando. Imaginad lo que supone este rastro para un lobo. Trote lobero y hasta que encuentren el origen de la sangre. Y lo encontrarán. Tened eso por seguro. De igual forma, cuando los lobos dan caza a ese animal herido y el paso del tiempo haga que esa carne empiece a impregnar el aire con el dulzón e inconfundible aroma de la carroña, el pequeño hocico del zorro captará ese influjo y también le hipnotizará. Y poco a poco, con el superpoder que todas esas células dedicadas a olfatear le han otorgado a los cánidos y que están a buen recaudo dentro de ese hocico, el zorro acabará localizando lo que días atrás fue un jabalí herido. De toda esta posible escena que os describo y os presento aquí, lo más evidente y destacable es el poder que tiene el olfato de los cánidos silvestres. También el de los perros domésticos, ojo, pero lo que cabe destacar también, y creo que es una adaptación a su medio, es esa resistencia. ¿Os habéis fijado alguna vez en el espacio que la naturaleza, la evolución, ha dedicado dentro del tórax de los cánidos a los pulmones? Creo que si supieran pedalear, serían excelentes ciclistas de vueltas por etapas. Ese grupo de animales es infatigable. Y eso les da una ventaja excepcional porque, por más que huyan sus presas, ellos las alcanzarán gracias a su proverbial resistencia física. Las adaptaciones que los cánidos han experimentado para ser buenos en lo suyo son increíbles y darían para hablar únicamente de ellos. Y también daría para hablar largo y tendido sobre las semejanzas entre el Homo sapiens cazador cuaternario y los grupos familiares de lobos. Resistencia, inteligencia,
grupos sociales y jerarquizados, en fin, ese contenido ya está más o menos en el horno, pero es de guiso lento, hay que esperar. De esos de cocción lenta y pausada, pero por lo pronto creo que daría para reflexionar si lo que muchas veces nos molesta del lobo es porque nos vemos reflejadas y reflejados en ese extraordinario animal, lo bueno y lo malo, esa criminal forma que tenemos los humanos de depredar la naturaleza. Muchas son las formas de vida, muchos son los animales que son depredadores. Y si os han parecido muy prácticas las adaptaciones que han desarrollado los cánidos para proceder en sus cacerías, hay muchas otras formas de vida que han desarrollado otras características y que igualmente son útiles. Si acabamos de hablar de perros, ¿por qué no hablar ahora de gatos? Rodeado de burbujas y con un gran olor. ¡Uy! Me parece que me está esperando un lindo gatito. Vaya con el malvado gato fijón. Lo cierto es que me estoy circunscribiendo a los depredadores que hay cerca o muy cerca de mis territorios de campeo habituales, y uno de los grandes olvidados es el gato montés. Y quizás esa sea su principal característica: pasar desapercibido, que nadie note su presencia. Encontrar una huella de este magnífico félido es todo un logro. Quizás para sus presas su presencia sea como un rumor, algo que se comenta en los mentideros del bosque. Un gato montés hay en la zona, pero nadie le ve. Y si algún roedor insensato o algún pájaro despistado bajan la guardia, lo acabarán viendo solo una vez, la última visión que tendrán en la vida. Y como digo, los felinos, más concretamente el gato montés, han sufrido una evolución, unos cambios que le han convertido en un depredador prodigioso, pero que si lo pensáis fríamente, sus peculiaridades son absolutamente antagónicas a las de los cánidos que acabamos de ver hace un momento. Si le echamos una ojeada a las características morfológicas del gato montés, y podría decirse que a la mayoría de felinos, vemos un hocico corto. ¿Qué nos da a entender? Que dentro de ese hocico hay menos espacio para células receptoras del olfato. Con esto no estoy diciendo que los felinos tengan un olfato malo, ni muchísimo menos. De hecho, podría decirse que los cánidos captan mucho mejor el olor, pero los félidos captan más variedades de aromas, son más exquisitos, son más sensitivos, y esto lo podemos ver en los gatos domésticos, que tienen, podría decirse, que mucha vida interior. Pero este desarrollo especial, más gourmet, por decirlo así, del olfato, también ha desarrollado a los felinos como un grupo de depredadores con unas artes muy particulares como cazadores. Y si seguimos observando características morfológicas del gato montés, vemos unos ojos muy centrados en el rostro y unas orejas muy focales, muy direccionables hacia el lugar en el que se puede desarrollar algo de interés para el gato en concreto. Es como si los ojos y orejas del gato de monte enfocan algo y no se les va a escapar detalle alguno. Esto es muy bueno para el felino, pero mortal de necesidad para el roedor, el ave, insecto, anfibio o pequeño reptil que puedan estar en ese momento en el menú gatuno. Así que si juntamos que estos animales tienen un olfato que les dibuja un paisaje muy concreto del territorio en el que habitan, que les permite saber claramente lo que ha pasado por aquí y por allá, y vemos que en su rostro destacan los ojos y las orejas, con unos sentidos muy desarrollados de la vista y el oído, sobre los que ahora profundizaremos, además de su carácter solitario y sus capacidades físicas, ágiles y explosivos como pocos, entonces estamos ante un depredador con unas características excepcionales para crear emboscadas,
perfecto para el acecho, para la sorpresa, para que, como presa, solo les veas una única vez, la última vez. Analizando un poco más a fondo esto de las emboscadas, en mi opinión creo que el mejor momento del día para hacer esto de las emboscadas es durante la noche, y relacionando esto con el sentido de la vista de los gatos de monte, si hay algo que no les gusta es la luz del día, y durante las horas centrales con más claridad, precisamente las pupilas de los ojos de los gatos hacen lo indecible para dejar pasar la menor cantidad de fotones posibles. Se estiran tanto que dejan pasar un hilillo muy pequeño de luz. ¿Qué nos dice esto? Que los extraordinarios órganos visuales del gato montés aprovechan cada fotón de luz al máximo. ¿Y en qué momento esto es más valioso? Evidentemente, por la noche. El mejor momento de la jornada para hacer una buena emboscada a un despistado ratón. Pero la noche es oscura, seas un gato, seas un zorro, seas un ratón o seas un humano. Eso es innegociable. Lo que ocurre es que los ojos del gato montés han evolucionado para aprovechar cada ayuda lumínica que haya en el ambiente, la luna, las estrellas, los reflejos que pueda haber en los ríos, etc. Pero algo más de ayuda para cazar no estaría de más, habida cuenta de la oscuridad nocturna de la que hablemos. Y aquí es donde entran esas orejas felinas tan características. Cuando edito los audios del podcast y efectivamente viene un cambio de guión evidente, hay que hacer varios retoques. En mi caso, prefiero hacer un buen trabajo antes de grabar para evitar tener que echarle mucho tiempo de postproducción. Pero hay que hacer algunas cosas aún. Así que pueden ser que, pues que van desde recortar algún espacio sin sonido que haya podido quedar, a normalizar la ganancia, es decir, como el volumen, para entendernos, para que los tímpanos de los oyentes no sufran vuestros oídos. Y en otras ocasiones he tenido que ecualizar el resultado final, y ahí tengo que trabajar con la onda sonora y los hercios que puede percibir el oído humano para potenciar unas zonas y atenuar otras, y que quede un sonido redondo, bonito, agradable. En definitiva, que suene bien. Por cierto, en comentarios, allá donde podáis dejarlos, decidme qué tal se suele escuchar el podcast. Sería de gran ayuda para mí. La cuestión es que el espectro que el oído humano puede captar de manera cómoda va desde los 20 hercios, estos serían sonidos muy graves, hasta los 20.000 hercios, lo que supondría sonidos muy agudos, ¿no? Después de esta pequeña lluvia de datos acerca del tema del oído humano, y qué hago yo después de grabar un episodio del podcast, ahora me vuelvo al bosque y pienso en ciertas presas del gato montés. Pienso en roedores. Ratas. Y es que este grupo de animalitos puede que a oídos del ser humano sean silenciosos, pero lo que puede estar pasando es que nosotros y nosotras no seamos capaces de percibir sus sonidos. Tal es así que los pequeños chillidos de ratas, ratones, topillos y demás familia alcanzan los 50.000 hercios. Teniendo en cuenta que Homo sapiens llegaba solo a los 20.000 hercios, imaginad la cantidad de sonidos que se nos escapan en el bosque. Pero hay alguien para quien todos esos chillidos suponen un estruendo, algo atronador, algo fácilmente percibible. Y ese alguien, como bien estaréis suponiendo, es el gato de monte, el gato montés. Este felino de nuestros bosques llega a percibir sonidos en una frecuencia de 60.000 hercios. Imaginad
lo cuidadosos que han de ser los roedores y las demás presas de este gato. Para ponerlo en perspectiva, ya no solo de los seres humanos que alcanzábamos a oír hasta los 20.000 hercios, los cánidos en general, kilohercio arriba, kilohercio abajo, alcanzan los 35.000. Así que imaginad hasta los 60.000. Es decir, los gatos escuchan bastante mejor que los gatos. O que los perros, perdón. ¿Qué conclusión podemos extraer de todo esto, y más teniendo en cuenta esta comparativa entre cánidos y félidos del bosque? Pues tenemos un grupo de animales que destacan por un olfato, una resistencia y una tenacidad colosales. Y otra familia animal que pasa desapercibida. Ven casi a la perfección durante la noche y tienen un sentido del oído extraordinariamente desarrollado. Pues la conclusión que podemos sacar es que los cánidos son infatigables perseguidores y rastreadores que hasta que no dan con su objetivo, no paran. Descubrirán dónde está su presa o la fuente de un olor muy atractivo, por las buenas o por las malas. Sus patas no van a fatigarse. Si tienen que escarbar, escarbarán. Si tienen que saltar, saltarán. Y si tienen que morder, nunca soltarán. Y por otro lado, tenemos a los felinos, sigilosos. Tú no les ves, pero ellos a ti, sí. Tú no les oyes, pero para ellos tú eres un estruendo. Afiladas y retráctiles uñas, siempre perfectas para que, cuando haya que usarlas, lo que agarren no tenga opciones de escapar, y unos colmillos punzantes y quirúrgicos que harán de ese abrazo mortal el último recuerdo de su presa, la emboscada perfecta. ¿Cuál es el matador perfecto? ¿Con qué opción nos quedaríamos de poder elegir? ¿Con quién no querríamos enfrentarnos si fuéramos una de sus presas que pretenden pasar desapercibidas en el bosque? ¿No querrías ser olfateado u olfateada por alguien que no va a dejar de perseguirte? ¿O no querrías ser oído u oída por alguien para lo que supones un estruendo en medio de la noche y que además te puede ver? Qué difícil ser presa en medio del bosque. Ese lugar que parece tan bucólico cuando campeamos por ahí y, sin embargo, es un equilibrio constante en el que la diferencia entre la vida o la muerte son casi detalles imperceptibles, y en muchas ocasiones el factor suerte juega un papel fundamental. ¿Podría haber algo más difícil que ser presa en medio del bosque? Lo cierto es que no se me ocurre, y más si os planteo lo siguiente. ¿Os imagináis que existiese un grupo de animales, una familia animal que aglutinase lo bueno de los cánidos y lo bueno de los felinos, más alguna que otra característica propia que convirtiera a estos depredadores en algo absolutamente legendario? No lo llaméis invención, no lo llaméis ilusión, no lo llaméis imposible. Llamadlo mustélido. Eres una auténtica belleza. Imaginad por un momento, por un solo instante, que sois un ratón de campo en medio del bosque y sabéis que os pisa los talones un cánido como, por ejemplo, un raposo, es decir, un zorro. Sabéis que no va a dejar de perseguiros y que además os olfatea por todas partes. Es de noche. Y además también sabéis que por vuestro territorio, un día sí y otro también, veis rascaderos de gato montés. En los mentideros del bosque se comenta que un gato anda por la zona. Ahí afuera, en medio de la noche más oscura, hay un gato montés
que puede veros, que puede oíros y también puede olfatear vuestro rastro. Vais corriendo de aquí para allá y a cada árbol que dejáis atrás un escalofrío recorre vuestro diminuto cuerpecillo, porque no sabéis si detrás de ese roble o detrás de ese pino estará el gato montés agazapado esperando a que paséis. Qué agobio, ¿no? Y a que ahora entendéis mejor el porqué de que los roedores vayan de aquí para allá corriendo a toda velocidad. El caso es que tras el último roble que habéis dejado atrás, recordáis una de las entradas a vuestro hogar, esa madriguera que ya lleváis cuidando y escarbando desde que tenéis conocimiento. Lo único que queréis es dejar esas semillas que habéis encontrado en medio del bosque en vuestra roedora despensa. Hacéis un alto en el camino y, tras mirar para arriba, porque os recuerdo que también hay aves rapaces, tanto de día como de noche, que quieren hacerse con vosotras y con vosotros, veis la entrada de la madriguera y tras un acelerón de esos que solo un ratón de campo sabe hacer, lográis entrar en vuestro hogar. Misión cumplida, podéis pensar, ¿verdad? Pues tengo que deciros que no es del todo así. Hay unos carnívoros, unos extraordinarios depredadores para los que una madriguera del tamaño de las de los ratones, los topillos, las ratas o similar no suponen un problema. Ahí es donde entran los mustélidos. En la península ibérica no tenemos precisamente poca variedad de esta maravilla de animales. Armiño, garduña, nutria, marta, tejón, turón y bisón. En este último caso hay que hablar del bisón europeo, que es el autóctono, y el bisón americano, que es el que se ha introducido en los ecosistemas ibéricos y que está haciendo un daño tremendo, ya que al ser más agresivo y voraz que el europeo, le está desplazando y exterminando, ya que comparten ecosistemas. El caso es que la variedad de mustélidos en la península ibérica es tremenda. Y si sois ese pequeño ratón en medio de la noche que ha logrado alcanzar la protección de su madriguera, no podéis ni siquiera en este caso estar a salvo. Pongamos que ahora, de manera mágica y paranormal, abandonáis el cuerpo y la mente de ese pequeño roedor en medio del bosque, pero que se siente seguro dentro de su madriguera y entráis dentro del cuerpo y la mente de un mustélido, pongamos una garduña. Lo primero que podréis ver es que tenéis un pelazo precioso, marrón oscuro tirando a rojizo, muy denso, y tenéis un babero blanco y un poco ahorquillado que se os extiende un poco hasta a mitad de las patas, unas patas pequeñas pero muy, muy fuertes. Vais casi a ras de suelo. También comprobaréis que es muy de noche, pero que podéis ver muy bien en medio de esa oscuridad y que además vuestro ángulo de visión es muy grande, podríamos decir que más grande que la de un gato. Visión panorámica en medio de la noche. No os perdéis detalle. Pero si vuestro sentido de la vista es excepcional en medio del ambiente nocturno o del bosque, vuestro olfato es extraordinario también. Y de hecho, no podéis verlo, pero ya olfateáis un ratón que ha estado correteando por vuestro territorio de caza. Lo oléis claramente, pero ¿en qué dirección debéis de ir? Para eso os van a ayudar vuestras orejas de garduña, porque vuestro mejor sentido, el más desarrollado, es el del oído. Las orejas de la garduña, en comparación con la cabeza, son enormes y lo captan todo. Habéis entrado en una especie de trance que hace que sigáis sin descanso el rastro del ratón, porque algunas de las características de los mustélidos en general es que son muy voraces, son muy inteligentes
se adaptan perfectamente a diferentes situaciones y son muy eficientes en la caza. Muchos de estos animales son capaces de cazar presas que les superan en tamaño. Gracias a vuestros extraordinarios sentidos de la vista, el olfato y el oído, habéis dado con la guarida del ratón. Podéis escucharle perfectamente dentro de su madriguera. Una pequeña madriguera que ha supuesto una barrera infranqueable tanto para el zorro como para el gato montés y también, por supuesto, para las aves rapaces nocturnas. Pero ahora, quien está delante de la madriguera del ratón es una garduña. Cuerpo alargado, patas cortas, dientes afilados. Por el hueco de la madriguera, la garduña pasa perfectamente. Sois una garduña, ya sabéis lo que tenéis que hacer y lo hacéis. Pero ahora os concedo el privilegio de salir del cuerpo de la garduña y que la madre naturaleza tome de nuevo el control. ¿Escapará el ratón por otra parte de su extensa guarida o la garduña dará buena cuenta de su presa? Eso lo decidirá la naturaleza, bella hasta en lo dramático. Los mustélidos en general son de las familias de depredadores más adaptables del medio natural. Están en casi todos los ecosistemas y además en buen número. Hasta son acuáticos con las nutrias a la cabeza o los bisones. ¿Una arboleda muy densa? Ningún problema para la marta. Muy parecidos a la garduña, pero con las patas algo más largas y el babero amarillento. Y de costumbres arbóreas, como estamos diciendo. Hasta hay mustélidos dentro de los hábitats ibéricos que dejan las sutilezas a un lado y son más expeditivos en sus usos y costumbres, como es el caso del tejón, el enorme Meles meles, que llega a medir casi 1 metro y pesar hasta 15 kilos. Escarban madrigueras y comen de todo, incluida carroña, por supuesto. En fin, los todoterreno de los mustélidos ibéricos. ¿Podríamos estar hablando de los mustélidos como los depredadores perfectos dentro de los mamíferos de la fauna ibérica? Es difícil de afirmar tal cosa porque cada depredador es perfecto en lo que hace, pero los mustélidos sí que podemos decir que son muy completos, eso es cierto, pero aún no hemos terminado en esta especie de elige tu aventura si eres ese pequeño ratón de antes. Imaginemos que ese ratón de campo que estaba refugiado dentro de su pequeña guarida escapó de la garduña. Ya es mucho imaginar, eso es así, pero pensemos que lo consiguió. La garduña, casi seguro que si no fue ese ratón, cazó otro. La garduña no se fue con el estómago vacío esa noche, casi seguro. El caso es que el afortunado ratón, raudo y veloz, marchó a otra parte del bosque a buscar alimento. Los ratones, otra cosa no, pero buscar alimento es de lo que mejor saben hacer. Tal es así que los roedores, en general, podría decirse que son la única familia animal que está plantándole cara al ser humano en el planeta Tierra, así como os lo cuento. Son los únicos animales que están teniendo éxito en medio de esta vorágine antropológica actual. Se han adaptado a la perfección al sedentarismo humano desde que Homo sapiens comenzó con sus prácticas agrícolas y ganaderas hace unos 10.000 años o algo más. Ahí estaban ya los ratones comiendo el grano del granero. Esto siempre fue así y siempre fue algo que al sedentario ser humano no le hizo ni pizca de gracia. Y Homo sapiens tenía que poner coto, tenía que poner freno a ese buffet libre que suponían para los diferentes roedores los hilos de grano, las despensas de las casas y lugares de este estilo, absolutamente tentadores para ratas y ratones. Se idearon desde trampas, pasando por los tradicionales hórreos hasta el traicionero y criminal veneno, que no diferencia del ratón o del zorro o del busardo ratonero. Pero Homo sapiens, si destaca por algo, es por su inteligencia.
A veces parece que no, pero es que sí. Destacamos todas y todos por nuestra inteligencia. Ya casi no nos acordamos de cómo eran nuestras vidas en la naturaleza más primigenia. Pero si por algo destacamos y pudimos escapar del dientes del sable, del leopardo o de las manadas de lobos que nos acosaban, fue por nuestra inteligencia individual y social, sobre todo. El caso es que aquel primer granjero que veía cómo sus cosechas estaban siendo diezmadas por los roedores, llegó un momento que, al no estar desconectado de la naturaleza, comprendió que la mejor manera de acabar con los ratones era atraer aquello que los ratones más temían, habida cuenta de que no le tenían mucho miedo al ser humano. Había que atraer a los depredadores naturales de los roedores a los entornos humanos. Lo primero que se nos viene a la cabeza quizás sea el agricultor egipcio que domesticó al gato silvestre, convirtiéndolo en el gato doméstico para que cazara ratones y así atenuar el problema de los roedores en los entornos humanizados. Y digo atenuar porque es algo que después de miles de años sigue siendo un problema. Y después de este breve paréntesis, pero que tiene relación con nuestra historia, vuelvo a situar el foco en nuestro pequeño ratón protagonista. Ese ratón que escapó de la garduña y se fue pitando a otra parte del bosque para buscar alguna bellota, algún gusano o lo que sea entre la hojarasca. Nuestro incauto roedor piensa que está fuera de peligro, pero hay alguien que lo observa. No le quita ojo ni oído. Hace muchos años, a la península ibérica llegaron diferentes pueblos de otros mundos muy alejados de estas tierras con otras costumbres. Siguiendo un poco el lenguaje de J.R.R. Tolkien, el creador de todo ese fantástico universo del Señor de los Anillos, el Hobbit y toda una suerte de historias en la Tierra Media, en la península ibérica, durante la Primera Edad, habitaban los pueblos tartesios, los pueblos íberos y los pueblos celtas. De lo que estos originarios pobladores podían considerar el más allá, llegaron expediciones de los pueblos fenicios y los griegos. Más tarde se pasaron por estas tierras cartagineses y romanos, así como los musulmanes del califato omeya. La atracción que siempre ha tenido la península ibérica a diferentes pueblos debería de ser uno de nuestros mayores tesoros y no considerarlo un problema. Pero bueno, esto es otro tema. El caso es que todos estos pueblos que en algún momento han recalado en la península ibérica tenían un problema común. Los ratones les comían las cosechas y todo lo que tenían guardado en los silos, almacenes, barcos y despensas. Siempre se ha pensado que fueron los musulmanes cuando en el año 711 cruzaron el estrecho de Gibraltar para conquistar la península, aunque recientes estudios dicen que fue en un momento anterior gracias a diferentes análisis genéticos de rastros de distintas épocas y estratos. Pero alguno de estos pueblos que llegaron a Iberia, traían consigo un animalito que estaban usando para intentar controlar el problema con los ratones. Los egipcios ya dijimos que usaban gatos, pero los egipcios no llegaron a Iberia. El animal que alguna de estas culturas trajo a la península ibérica era y es de la familia de los vivérridos. ¿Su nombre? La jineta. ¡Qué lista eres!
Y es que la jineta es un mamífero de la familia de los vivérridos y es el único representante de esta familia que habita Europa, ocupando la península ibérica, Baleares, el sur de Francia y un poco del norte de Italia. Siempre se pensó que los musulmanes fueron los que introdujeron las jinetas en esta parte del mundo, pero recientes estudios demuestran que hay presencia de jinetas en Iberia previa al año 711. Así que no se sabe muy bien quién trajo este mamífero por primera vez. El caso es que sí se sabe que no vino por sus propios medios y sí se sabe que era un animal que el ser humano utilizaba como control de roedores. Las jinetas habitan, además de las zonas de Europa que antes os he mencionado, también el sur de África, el África tropical, la zona del Ecuador de África y el norte del continente africano. Es un animal de bosque que siempre busca estar cerca de algún pequeño riachuelo y con presencia de alguna zona de rocas para guarecerse. Pero se adapta a muchos hábitats. El bosque caducifolio o bosque mixto, habitual de las zonas por las que suelo salir, por las que suelo campear cuando voy al monte, le gustan mucho a las jinetas. Y es que su pelaje característico les permite pasar muy desapercibidas en esos entornos. Tienen mucho pelo gris con manchas oscuras y su cola, muy característica, está anillada. En mi opinión, crean un conjunto, un animal precioso. Es que es un animal que a mí particularmente me parece muy bonito. Hocico alargado, orejas y ojos grandes, patas cortas, uñas semirretráctiles, puede llegar a pesar 2 kilos y poco. No es fácil de rastrear. Le gusta subirse a las ramas donde no deja mucho rastro, claro. Lo más fácil es localizar sus excrementos. Las jinetas son fundamentalmente un mamífero cazador. Rara vez carroñean. Han de verse muy al límite para comer carroña. Caza de todo, pero están muy especializadas en roedores. Y permitidme deciros que creo que los roedores y ratas, los ratones y ratas, puede que sean de las presas más difíciles de atrapar, como bien sabe la garduña de antes. Si eres un depredador y tu especialidad son los roedores, entonces eres un depredador pero que muy bueno, con sentidos muy agudizados. Y el sigilo debe ser tu fiel compañero. El más mínimo ruido hará que tu presa te descubra y se marche a toda velocidad. Suelen campear en solitario. Esto minimiza el que tus presas te descubran. La noche había sido muy ajetreada para nuestro pequeño ratón de campo. La garduña casi le pilla, pero es que antes de eso un zorro no perdía su rastro y un gato montés le tenía muy controlado. Estaba siendo una de esas noches sin luna en las que la oscuridad da al ratón alguna oportunidad más de cara a ver el sol de un nuevo día. La hojarasca del suelo le permitía esconderse de las aves rapaces nocturnas. El cárabo, el búho chico, la lechuza o el búho real son siempre un problema para ratas, topillos y ratones, aunque no suelen verlos. Su vuelo silencioso hace que, en medio de la noche, la única percepción después de un ataque sea la última, fría y mortecina sensación final que alimentan los polluelos de esas majestuosas aves. Nuestro ratón campestre estaba
más calmado. Había encontrado alguna bellota del otoño anterior y estaba satisfaciendo un poco el hambre que le provoca su aceleradísimo metabolismo, pero siempre está alerta. Parte de sus sentidos siempre piensan en lo peor y parte de sus fuerzas siempre están destinadas para escapar. Pero la jineta tiene hambre. Es primavera y le esperan en su guarida 2 cachorros preciosos, pero con muchas ganas de mamar, así que mamá jineta tiene que comer. De su cacería ya no solo depende que tenga más o menos hambre ella sola, no. Ahora de sus cacerías dependen ella y sus 2 cachorros. Está lista, está preparada, está motivada, está alerta, está agazapada. El sigilo, el hambre y la necesidad de la jineta en esta ocasión superan a la precaución y excepcionales sentidos de nuestro ratón de campo. Lo que no consiguieron ni el zorro, ni el gato montés, ni la garduña esa noche, esa oscura noche sin luna, lo ha logrado la jineta. Ella comerá bien y por tanto sus cachorros. La naturaleza es así, no es buena ni es mala, simplemente es. Esta historia, que sin lugar a dudas puede ser absolutamente real, ocurre cada noche, cada día del año, en un bosque tan humilde como es mi territorio de campeo habitual. Las maravillas de la naturaleza me tienen enamorado y deberían de tenernos a todas y a todos en alerta para que nada ni nadie pueda acabar con esos paraísos y maravillas cercanos que tenemos tan cerca de nuestras casas. Nos debería de tener tan en alerta como lo están depredadores y presas en una noche cualquiera en medio de un pequeño bosque. Amemos la naturaleza, cuidemos de la naturaleza libre y salvaje.